que aunque tuberculosis es el mayor causante de enfermedad, tengo toda una familia que puede causar una fisiopatología, una patogenia muy similar a lo que tengo con Mycobacterium tuberculosis. Nosotros conocemos a Mycobacterium tuberculosis de medida más específica gracias a Robert Koch, quien básicamente fue el que describió por medio de la tinción esta resistencia a ácido alcohol resistencia, y que realmente empezó a tener justamente el acercamiento hacia esta entidad de forma más precisa, aunque realmente, por ejemplo, la técnica de Ziel-Nielsen fue desarrollada precisamente por Franz Ziel y Frederick Nielsen, es quienes perfeccionan esta tinción para poder rastrear justamente más efectivamente a este agente etiológico. Ahora, dentro de las características que tenemos de Mycobacterium tuberculosis, sabemos que es una bacteria intracelular aerobia estricta, es decir, tiene que vivir dentro de una célula y tiene que vivir en un lugar con mucho oxígeno. Entonces, por eso los pulmones son el sitio ideal para que se albergue sobre todo la infección primaria, y un sitio con bastante vascularización también va a ser un lugar ideal para este patógeno. Tiene una forma de bastoncillo, es decir, es alargada, por eso es un bacilo. Y realmente mide entre 0.5 y 0.5 por 0.3 micras. Tiene un crecimiento bastante sensible, es decir, por eso es tan difícil cultivarla y por eso los cultivos tardan tanto, porque necesita un oxígeno, una cantidad de oxígeno muy importante, y también necesita mantener un pH bastante específico para lograr crecer de manera adecuada. Es sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta, pero ojo, antes se creía que los pacientes tenían que exponerse al sol porque la luz solar definitivamente causaba estragos en la bacteria. Hoy sabemos que la onda de luz que pudiera afectar realmente para destruir una carga bacilar y evitar el contagio en los pacientes es una onda que no tenemos nosotros aquí en la superficie terrestre, que tendríamos que estar por arriba de la atmósfera para realmente conseguir esa onda de luz. Entonces, en realidad, aunque los pacientes siempre les hace bien tomar el sol, no es una medida que realmente contenga la enfermedad. Y una característica muy importante que no debemos olvidar es que es de multiplicación muy lenta. Básicamente se da una multiplicación de un bacilo cada 16 a 20 horas, y de hecho se habla de bacilos que tienen replicación digamos, extra lenta, en donde básicamente va a días, hasta 28, 30 días de tiempo para replicarse. Y esto es lo que le confiere esta capacidad de tener esta infección latente, es decir, sin manifestaciones, sin carga sintomática, pero que le da oportunidad al bacilo para justamente multiplicarse y llegar a tener esta enfermedad con manifestaciones clínicas tan importantes. Entonces, tiene la característica de ser ácido alcohol resistente, y esto significa que una vez que yo lo tiño con fuchsia o con auramina rodamida, que vamos a hablar más adelante, y lo lavo después con alcohol, las bacterias captan esta coloración y resisten justamente al lavado con alcohol y ácido, y justamente se tiñen como lo vemos en la imagen, de este color rojo característico, que es como se ve justamente cuando yo hago un bar, por ejemplo, de expectoración. Ahora, datos en qué pensar, que esto es algo muy importante. Nosotros sabemos, como les decía, que desde 1902 empezó esta cruzada para detener justamente a esta enfermedad, debido a que tenemos muy en mente la capacidad destructiva, la capacidad discapacitante, la capacidad de matar a un gran número de pacientes a lo largo de estos años. Desafortunadamente, aunque la incidencia en realidad global de la tuberculosis está reduciéndose aproximadamente a un ritmo de 2% anual, cuando yo reviso las metas de tanto la estrategia de alto a la tuberculosis como de las metas sostenibles de desarrollo, veo que, por ejemplo, en alto a la tuberculosis teníamos la finalidad de tener un mundo sin tuberculosis, pero decía que más o menos para el 2005 tendríamos que haber sido capaz de detectar al menos al 70% de los casos de tuberculosis activa y curar al menos al 85% de ellos, considerando que el 15% restante fueran formas multidrogoresistentes o que desarrollaran complicaciones. Para el 2015 habríamos que haber reducido la prevalencia de tuberculosis y mortalidad al menos en un 50% con respecto a 1990. Y para el 2050 tenemos el compromiso todavía de eliminar por completo la tuberculosis como un problema de salud pública. Eso era reducirlo más allá del 95% de lo que teníamos a principios de los 90.
Sin embargo, como estamos hoy parados, en el contexto en el que estamos hoy parados, sería necesario acelerar esta reducción de incidencia en tuberculosis hasta el 4 al 5% para más o menos alcanzar las metas del 2050. Claro está, la meta del 2015 no la pudimos lograr y la meta del 2005 tampoco la hemos podido lograr debido a que se dificulta mucho el estudio de los casos, sobre todo por la deficiencia de algunos materiales que se da en algunos lugares del mundo. Ahora, dentro de las metas para el desarrollo sostenible existían un gran número de metas que hablaban acerca de desarrollo tecnológico, industrial, económico, y una de las metas acerca de salud era justamente reducir las enfermedades más importantes, y entre ellas existía tuberculosis muy mencionada, y ellos hablaban de que cerca del 2035 nosotros ya tendríamos que haber reducido de manera muy importante la prevalencia de esta enfermedad y la mortalidad que nos da. Más o menos, si nosotros estuviéramos cumpliendo estas metas de desarrollo sostenible, ahorita tendríamos que estar con una reducción del 20% tanto de la prevalencia como de la mortalidad, algo que no se está dando del todo porque, aunque bien en algunos países ha reducido de manera muy importante el número de pacientes nuevos y de pacientes claramente que fallecen, en otros países esto se mantiene e incluso parece ir a la alza. Ahora, muy importante decir que, por ejemplo, en el 2018 se enfermaron solamente en este año 10 millones de personas a nivel mundial de tuberculosis. Eso equivale a la población de un país entero como es Portugal. Algo que es muy sensible en esta enfermedad es que el pico de incidencia en la población se da justamente a edades tempranas, entre los 25 y los 35 años. Es decir, se enferma gente que es productiva, que está prácticamente en la flor de su vida y que justamente esta enfermedad corta y disminuye esta capacidad del desarrollo integral de esta persona. Hablamos de que esto es a nivel global, pero claramente en esta pirámide pueden ver que, por ejemplo, en las mujeres, que son las barras rojas, tenemos los mayores picos entre los 15 y los 35 años, y en los hombres, por ejemplo, tenemos justamente un pico mayor entre los 25 y nos vamos casi hasta los 55 años. Entonces, los varones son justamente una población a la que es más importante vigilar durante mucho más tiempo que aparentemente a las mujeres. Casi 87% de todos los casos nuevos se dan solamente en 30 países. Afortunadamente México no es de esos 30 países, pero probablemente como están cambiando las cosas, vayamos a tener problemas en los siguientes años y ahora vamos a ver por qué. Entonces, como les decía, del total de casos a nivel mundial, hasta 57% son en hombres adultos, 32% en mujeres adultas, 11% en niños, es decir, en menores de 18 años, y entre todos los casos de tuberculosis, solo 8.6% son personas con VIH. Ojo a ese dato porque también es algo que potencialmente está cambiando, claramente con la mejoría en los tratamientos para el virus de VIH, con la mejoría en los cuidados a estos pacientes. Este porcentaje va reduciéndose y parece tener un éxito hacia este grupo específico de personas. Ahora, hablando de los casos de multidrogoresistencia, como ven, este es un mapa de todo el mundo en donde se va coloreando a los países de acuerdo a la cantidad o al porcentaje de casos que se tienen justamente con la cualidad de ser multidrogorresistentes. Eso quiere decir que son resistentes a 2 o más drogas consideradas como de primera línea. Y vemos que México está coloreado como uno de los más bajos. Sin embargo, nuestro país no ha reportado a la Organización Mundial de la Salud las estadísticas de multidrogoresistencia desde el 2009. Entonces, esta información pareciera no ser tan objetiva y tan, digamos, real para esta época en la que estamos viviendo. Lo que sí es cierto es que la tuberculosis es hoy la 10ª causa de muerte a nivel mundial. Obviamente tenemos en primer lugar a ataque isquémico, a infarto agudo al miocardio, a ataque isquémico cerebral, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la tercera causa, enfermedad respiratoria bajas de la vía aérea baja, Alzheimer y otras demencias, la parte de cáncer traqueal, en bronquios y en pulmones, diabetes mellitus, accidentes y enfermedades diarreicas, y tuberculosis entra justamente entre estas 10 principales causas de muerte, a pesar de que tenemos programas contra la tuberculosis desde hace más de 118 años. Es la primera causa de muertes infecciosas desde el 2015 y se estima que causa cerca de 1.2 millones de muertes al año.
Aunque uno pudiera pensar que el mayor número de muertes debería provenir justamente de pacientes que tienen menos capacidad de contrarrestar la infección, como pueden ser los pacientes con VIH, vemos en estas líneas que justamente la línea azul son las muertes que nosotros hemos tenido entre 2000 y 2018 en pacientes con HIV negativo, es decir, pacientes que no tenían este virus. Las muertes relacionadas a HIV positivo las vemos en esta línea roja y vemos que siempre han sido menores justamente a los de HIV negativos e inclusive van con una tendencia a la baja, prácticamente llegando a un número muy pequeñito de estas muertes por millón, y que en comparación, por ejemplo, con la mortalidad del HIV en general, pues están muy por debajo justamente las asociadas a tuberculosis. Entonces, ojo, pareciera ser que las acciones alrededor de los pacientes con VIH sí están dando frutos, tratándose de cuidar justamente de estas infecciones que son crónicas y que pueden resultar mortales para ellos. Ahora, en nuestro país, desafortunadamente no tenemos datos muy actuales. Los datos que tenemos así más concentrados son del 2015 y ahí veíamos que teníamos unos 16.487 casos reportados ese año, una tasa del 13.6%, pero claramente había lugares de nuestro país con una tasa mucho mayor, hasta el 45%, como es Baja California, y tasas mucho menores, hasta del 2.5%, como puede ser Tlaxcala. Si ustedes ubican, Veracruz está en el noveno lugar, si no mal recuerdo. Sí, en el noveno lugar, y justamente se le asignaba para ese año el 21.7%. Es decir, ustedes son de los principales 10 estados que tenemos en mente cuando hablamos de pacientes que, si tenemos alguna sospecha, siempre hay que pensar en tuberculosis. Hablando específicamente del cambio que estamos teniendo, se ha visto que entre el año 2017 y 2019 hubo un incremento muy importante de número de casos de tuberculosis. En 2017 teníamos 16.082 casos nuevos de tuberculosis. Para 2019 tuvimos 45.637. Eso es un aumento básicamente de 3 veces más este reporte de casos de pacientes con tuberculosis. Los estados que más contribuyeron, es decir, que tuvieron un mayor aumento de casos, fue justamente Veracruz, Guerrero, Baja California, el Estado de México e Hidalgo, y por ejemplo lo comparan con la Ciudad de México, donde esto más bien disminuyó de 516 a 443. Entonces, por eso les decía que estos datos previos son no actualizados, y hoy por hoy pudiéramos estar viviendo en una época que en lugar de que nuestros porcentajes vayan a la baja, probablemente estén yendo a la alta con mucha contundencia, y sobre todo también por justamente la época en la que estamos viviendo asociados al coronavirus. Hablando de defunciones, habíamos tenido cerca de 1.733 defunciones en el 2014 asociados a esta patología, con una tasa de 1.4. Claramente, nuevamente Baja California tenía una tasa mucho mayor, y por ejemplo Guanajuato tenía la menor tasa de mortalidad. Ahí ustedes ascendían al 7º lugar de mortalidad por tuberculosis. Entonces, ojo, hay que tener muy en cuenta que además de tener muchos casos, pareciera también ser una mortalidad bastante elevada la que se presenta específicamente en el estado de Veracruz. Hay otros muchos estados que también tienen que estar alerta, pero hay que empezar a ver que justamente deberíamos montar acciones para empezar a detectar y a controlar mejor esta enfermedad. Ahora, hay factores de riesgo que se asocian justamente a padecer esta infección. El riesgo relativo contra la población normal, por ejemplo, en pacientes con VIH, se hablaba acerca de 30 a 50 veces más de riesgo para las guías del año 2016. Las guías de la Organización Mundial de la Salud del 2019 tenemos que este riesgo relativo es de 21. Obviamente neoplasias, hemodiálisis, por ejemplo, que hoy por hoy sabemos que desafortunadamente ante el alto número de casos de diabetes mellitus, muchos de nuestros pacientes van a terminar justamente en una terapia de sustitución renal. Tenemos que aumenta el riesgo hasta 10 a 15 veces. La parte de tener, por ejemplo, desnutrición da un riesgo actualizado de 3.2 veces más que en la población normal.
la diabetes mellitus 3.1, el tabaquismo 1.9, y hablando de condiciones que siempre hay que tener en mente, tenemos que los pacientes que han vivido en privación de libertad, es decir, dentro de cárceles, y también se habla que puede ser el mismo riesgo para pacientes que viven en asilos, es de 19 veces más que la población general. Los pacientes indígenas parecen tener un riesgo muy importante justamente por el pobre acceso que pueden tener a los sistemas de salud y que a veces es muy difícil la comunicación, sobre todo cuando hablan lenguas nativas y no contamos con los traductores adecuados, con un riesgo hasta de 3, y el alcoholismo o un riesgo de 2.9. Entonces, ojo, aunque el paciente no tenga ningún síntoma de tos, fiebre, pérdida de peso, pero tiene alguno de estos factores de riesgo, será mi obligación la búsqueda intencionada de la infección latente o de una infección activa, pero en fase temprana, que me ayudará a que mi tratamiento sea mucho más exitoso. Ahora, en nuestra época, hay que decir que estamos viviendo una crisis, no solamente por la parte del coronavirus, que claramente está dejando cifras desastrosas, no solamente en nuestro país, sino prácticamente a nivel mundial. Sin embargo, debido a que todos nuestros esfuerzos, inclusive muchos de nuestros hospitales que se dedican a la salud respiratoria de manera básicamente al 100%, como puede ser, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto de Nutrición, los hospitales generales, en el caso de los centros médicos, ¿no? En el caso del IMSS, todos estos centros se están reconvirtiendo justamente a atender prácticamente 100% a COVID. Y otros padecimientos están quedando a un lado, un poco relegados, y eso va a tener una crisis sanitaria, no solamente para tuberculosis, sino para muchas de nuestras enfermedades crónicas, justamente porque estamos desatendiendo a estos pacientes. Se ha visto a nivel mundial que la detección de la tuberculosis disminuyó un 25% en los primeros 3 meses de esta pandemia, y eso es porque claramente cerraron laboratorios, cerraron centros de detección, cerraron obviamente, por ejemplo, centros de salud donde la mayoría de los pacientes se realizan, por ejemplo, la baciloscopía, y entonces tenemos que en 3 meses dejamos de diagnosticar casi a un cuarto de los pacientes que potencialmente estábamos diagnosticando en cifras de estas mismas fechas para el año previo. Las muertes, tanto por VIH como por tuberculosis y malaria, se prevén que aumenten en los 5 años siguientes entre 10% para VIH, 20% para tuberculosis y 36% para malaria, justamente porque no se están llevando actividades de detección temprana e inicio de tratamiento en este grupo de pacientes. Y de hecho se habla de que a nivel global habrá un incremento de 13% de las muertes asociadas a tuberculosis, llegando a provocar hasta 2.1 millones de muertes en un solo año para las fechas que vienen, justamente porque todo mundo está centrado en COVID y estamos dando un poco la espalda a otras enfermedades importantes como puede ser tuberculosis. Ahora, ¿cómo se desarrolla la infección en los pacientes? Justamente nosotros tenemos que debe haber un contacto, así como hablamos en COVID de esta limitación del contacto y de la parte de la sana distancia. Mucho de esto tiene que ver también con otras enfermedades respiratorias, como es el caso de la tuberculosis. Nosotros debemos tener justamente un contacto cercano, y por eso la búsqueda de otros contagiados cuando tenemos un caso confirmado es siempre entre la familia cercana. Este contacto generará, al igual que en otras infecciones respiratorias, obviamente el paciente que es portador va a aerolizar una carga importante de bacterias, justamente en las gotitas que nosotros expelemos cuando hablamos, nos reímos, estornudamos o tosemos sobre todo. Y estos bacilos que viajan en estas gotitas fácilmente pueden penetrar a la vía respiratoria de alguien que esté muy cerca de nosotros. Se habla que cerca de que digamos la sana distancia o esta distancia para no tener este contacto tan cercano es de 1.5 metros, pero definitivamente alguien que vive con una persona tiene un contacto mucho más cercano siempre. Ahora, no es la única vía de entrada, eso es importante saberlo. Prácticamente la tuberculosis puede entrar por cualquier tejido, cutánea, conjuntival, genital, orofaringeo, inclusive gástrico, pero las más importantes hasta hoy, justamente en el desarrollo de infecciones activas, se le da a la gástrica y a la respiratoria.
Una vez que el paciente tiene esta entrada de carga bacilar, se habla de que debe de ser alrededor de más de 10 a las 5 bacilos por mililitro de, digamos, de adquisición de estas gotitas de flush o las gotitas que expele el paciente infectado. Estos bacilos van a potencialmente ingresar prácticamente sin ninguna restricción hasta los alvéolos. En este nivel nosotros tenemos justamente un sistema de defensa montado que se basa en los macrófagos y es justamente lo primero que va a empezar a montar una defensa ante esta bacteria. Obviamente la tuberculosis va a empezar a duplicarse, los macrófagos van a empezar a fagocitar a estos bacilos y con esto se va a formar lo que conocemos justamente como nódulo de Gaume, porque lo que se va a hacer es una reacción inflamatoria inespecífica en lo que los macrófagos van a empezar a generar aglomeraciones. Alrededor de estos macrófagos pueden reclutarse algunas otras células inflamatorias, sobre todo linfocitos, y vamos a tener este nódulo que es característico de la enfermedad, aunque generalmente es muy temprano y es poco probable que lo vayamos a captar en una imagen radiológica, pero sí se da. Generalmente los nódulos son de prevalencia más en el lado derecho hasta en un 56%, pero puede darse prácticamente también en el lado izquierdo y no tiene realmente una localización predominante. Eso es más asociado a la carga, es decir, al número de bacilos que los pacientes manejen. Ahora, estos macrófagos van a fagocitar justamente a los bacilos y, como decíamos, esta bacteria es intracelular necesaria, es decir, el macrófago le puede ofrecer este hábitat ideal justamente para que el bacilo permanezca y se multiplique lentamente, como lo decíamos, dentro de estos macrófagos que están infectados. Esta reacción va a presentarse entre las primeras 24 y 48 horas de que el bacilo ingresó a nuestro sistema. Después de eso, les decía, van a empezarse a formar nodulaciones o lo que nosotros conocemos como granulomas, que es justamente la cronicidad de esta infección. Básicamente estos granulomas van a estar formados por los macrófagos que contienen a los bacilos en su interior. Inicialmente van a estar solo los macrófagos. Poco a poco este material del dentro va a ir evolucionando, destruyéndose y va a formar lo que conocemos como caseum, que es justamente esta pus, este elemento de destrucción celular que es muy frecuente encontrar, sobre todo, por ejemplo, dentro de estos granulomas y que de hecho es una característica para diagnosticar a estos pacientes. Y obviamente esta zona se va a rodear de células B, linfocitos, neutrófilos, es decir, de una amplia gama de células inflamatorias. También va a estar rodeada de vasos, que eso es una característica importante, porque estos vasos justamente pueden ser el medio por el que los bacilos alcancen una diseminación hematógena si alguno de ellos logra salir y entrar al torrente sanguíneo y comenzar una diseminación por esa vía. Y claramente también vamos a tener pues, tejido fibrótico que poco a poco va a ir rodeando justamente la periferia de este granuloma. Entonces, básicamente vamos a tener un lugar que está vascularizado, que tiene mucha interacción de citocinas, que cuando se destruye el centro de este granuloma y no se genera calcium, es cuando se van a formar estas cavernas, que en muchos pacientes son las lesiones con las que uno comienza a sospechar de esta enfermedad. Y vamos a ver una migración muy constante de linfocitos que van a estar buscando justamente cuál es el estímulo antigénico, pero básicamente sabemos que estos estímulos van a estar dentro de los macrófagos. Ahora, es importante decir que el calcium se compone tanto de la lisis bacteriana como de la lisis celular. En general, el crecimiento va a ser justamente hacia afuera, es decir, vamos a tener una actividad destructiva de donde se encuentra, en este caso el pulmón, pero recordemos que los granulomas se pueden dar en todos los sistemas, en todos los órganos y que de hecho va a ser una lesión, como les decía, que nos haga sospechar de la enfermedad y que justamente nos puede hablar de esta infección latente. ¿Por qué? Porque al estar contenido dentro de toda esta actividad inflamatoria, el bacilo puede reducir su tasa de crecimiento debido a que obviamente se modifica el pH, se modifica la oxigenación y como veíamos esta bacteria es muy sensible a esos cambios y que justamente puede darle esta característica de ser esta infección latente.
Es decir, que se va a presentar después. Ahora, existen dos caminos: que mi paciente resuelva con este granuloma y que quede solamente una cicatriz, que a veces son estos nódulos calcificados que podemos ver en el pulmón, ya sea porque su sistema es muy competente, porque logró definir muy bien cuál era su enemigo y entonces logró resolverla, o bien que pasemos a la infección, que puede ser tanto una infección latente, justamente que tiene esta actividad dentro del granuloma, pero que no logra salir, es decir, está parcialmente contenida, y en cuanto este paciente disminuya su inmunidad o tenga un estímulo que haga que de ese clic, ese cambio hacia la diseminación, va a empezar a dar manifestaciones, o hacia una enfermedad con todos los síntomas que conocemos y con las manifestaciones que bien sabemos. Entonces, los caminos de la tuberculosis pueden ser muchísimos. Desde la resolución, desde la infección temprana, que a muchos seguramente tuvimos, ojalá que todos los que tuviéramos contacto con la tuberculosis resolviéramos, pero también existe justamente la parte de ser progresiva en ese momento agudo en donde vamos a tener los datos de bronconeumonía, puede haber diseminación miliar, inclusive diseminación a otros órganos, y la fase en que se quede latente, se quede ahí guardada. Cuando viene un estímulo, da esta fase que conocemos como secundaria, y entonces es donde nuevamente podemos tener los datos respiratorios, los datos a nivel de órganos extra, cuando se hace metastásica o se disemina por vía, por ejemplo, hematógena. Ahora, del diagnóstico vamos a hablar de, sobre todo, cómo podemos redondear justamente cómo nosotros sospechamos de estos enfermos. Sabemos que los datos pivote que nosotros podemos encontrar en estos pacientes son tos, fiebre, pérdida de peso, astenia y adinemia, perdón. La fiebre es de predominio vespertino, la tos generalmente es mucopurulenta, e inclusive puede llegar a tener hemoptisis o hemoptoicos. Sin embargo, si ustedes me preguntan, hay pacientes que cursan asintomáticos hasta el 5% de las veces. Y cuando nosotros vemos a un paciente con estas características, pues tos y fiebre puede darnos cualquier síndrome gripal, la fibringoamigdalitis, influenza, por ejemplo, neumonía, de cualquier otro origen bacteriano, y SARS-CoV-2 nos podría dar tos y fiebre, y es por eso que hoy estamos muy bajos en sospecha de tuberculosis, porque cuando vemos tos y fiebre, automáticamente pensamos en otro agente etiológico antes que en tuberculosis. Y pérdida de peso y astenia y adinamia, pues enfermedades oncológicas nos podrían dar estas características, depresión, por ejemplo, y entonces, aunque son síntomas que cuando los vemos y ya tenemos la confirmación diagnóstica, decimos, claro, pues es que son los síntomas característicos, en realidad son síntomas muy inespecíficos. Entonces, más que los síntomas, que son muy importantes, la sospecha es lo que nos va a ayudar a montar un estudio hacia la enfermedad y encontrar que justamente estamos frente a tuberculosis. Porque recordemos, y esto es un dicho de los maestros de antaño, que la tuberculosis es la gran simuladora. Básicamente puede parecerse a cualquier otra enfermedad que veamos en la práctica de nuestro día a día. Y eso lo vemos, por ejemplo, con los datos radiológicos. Estas 3 placas son de pacientes justamente con tuberculosis, y si vemos una, no se parece nada a la otra, ni a la tomografía. Entonces, la primera, por ejemplo, hoy en el contexto de lo que estamos viviendo, algunos dirían, no, pues es que son cambios, como en panalización, a lo mejor tiene vidrio expulido, a lo mejor es COVID o es influenza. Entonces, la segunda, por ejemplo, para muchos pasa desapercibida, pero es un patrón en granos de mijo que justamente nos habla de una tuberculosis miliar y una diseminación hematógena. Y la tercera, pues es claramente una caverna, pero puede también deberse a hongos o inclusive a cáncer. Entonces, en realidad, aunque cuando atamos los cabos y ya lo vemos hacia atrás, decimos, claro, pues era una imagen de tuberculosis 100%, estas imágenes pudieran ser cualquier otra cosa. Entonces, hay que buscarla dirigidamente. Nuestra búsqueda tiene que ser intencionada, sobre todo en niños que tengan tos de más de 2 semanas, sin importar el resto de síntomas, cuando exista pérdida de peso no intencionada, cuando, por ejemplo, en la población pediátrica exista fallo al crecimiento, en estados de fiebre que claramente no logramos ver de primera instancia su origen, en adultos que tengan tos de más de 2 semanas y que esta tos siga siendo productiva a pesar del uso de antibióticos, en neumonías que son muy aparatosas, como la que pudimos ver en una radiografía en la diapositiva anterior, y que no responden al tratamiento habitual que estamos acostumbrados a manejar en nuestra comunidad y que sabemos que hay una buena respuesta para él.
claramente en fiebre vespertina o nocturna, cuando existe una diaforesis muy importante, en cuadros de astenia y anemia y en pérdida de peso no intencionada. Y sobre todo si tenemos esto relacionado a los factores de riesgo que ya veíamos previamente, que el paciente estuvo en la cárcel o que vive en un asilo, que es alcohólico, que tiene diabetes, que es VIH positivo. Entonces claramente debemos en ese paciente buscar intencionadamente la presencia de tuberculosis, aun si no tiene la triada o el cuarteto característico de síntomas. La sospecha clínica es entonces nuestro punto de partida y deberemos sospechar en todos los pacientes, sobre todo en nuestro país que seguimos siendo de alta prevalencia y en los estados donde estamos viendo que existe un gran número de pacientes, debería ser una sospecha clínica de inicio, basada, claro, en el cuadro clínico, en los factores de riesgo y en los potenciales contactos que pudiera haber tenido este paciente. Ahora, ¿qué se debe hacer con ellos? Empezar a estudiar de menos a más, aunque vamos a ver que existen algunos estudios que hoy por hoy pudieran ser intercambiables por otros. La medida más frecuente es empezar con PPD, que es la prueba de la tuberculina, hacer estudios radiológicos, la baciloscopía en expectoración, generalmente es como el punto de partida dirigido específicamente ya hacia la infección activa, y buscar formas extrapulmonares, porque a veces se nos olvida y hay pacientes que pueden tener tuberculosis pulmonar y a la vez tener tuberculosis gástrica y a la vez tener tuberculosis meningia, y las tres tienen un curso de tratamiento diferente y las tres podemos curarlas prácticamente en el mismo ciclo de tratamiento, y será importante saber que existen formas extrapulmonares. Ahora, como les decía, PPD es más un estudio de contacto. El PPD lo único que me dice es si he estado en contacto con el bacilo. Los estudios radiológicos, como veíamos, nos dan imágenes sugestivas, generalmente las lesiones que están muy relacionadas con ápice, que es un lugar que está más oxigenado y que le gusta más, en teoría, a los bacilos justamente para generar esta infección. Cavernas, adenopatía, el patrón miliar que debemos de tener muy presente y que nos habla de diseminación hematógena. En cuanto al VAR, tenemos muchos problemas porque debe existir una calidad de la muestra, también debemos saber, o el personal que lo manipula debe saber muy bien cómo hacer la técnica del lavado para obtener una tinción adecuada de las bacterias. Y existe un gran problema porque hay veces que los pacientes, aunque tengan expectoración, o bien no la sacan bien, o definitivamente solo se la pasan. Entonces hay que buscar maneras de inducir justamente a este paciente a toser para buscar intencionadamente a estas bacterias en su esputo, y obviamente las formas extrapulmonares requieren estudios un poco más específicos de imagen, también para diagnosticar generalmente vamos a requerir de muestras de tejido, porque como vamos a ver las formas extrapulmonares son de baja carga de bacilos y entonces no van a tener esta, por ejemplo, esta baciloscopía tan florida como podemos encontrar en las muestras de esputo. Entonces, hablando de la PPD o de tuberculina, como les decía, es el estudio de contacto por excelencia. Todos mis pacientes relacionados a un caso confirmado deberán de hacerse la prueba de tuberculina como un primer paso. Se utiliza en pacientes también con VIH como una prueba de tamizaje para saber si han tenido contacto e iniciar tratamiento, porque recordemos que debido a la respuesta que puede existir de aumento justamente en las manifestaciones cuando el paciente empieza con tratamiento para el VIH, deberemos de tratar previamente estas entidades como tuberculosis antes de iniciar el tratamiento dirigido contra VIH. En los usuarios de drogas o en los pacientes que han estado en los reclusorios será muy importante de realizar. Y sobre todo, aunque yo no tenga ningún dato clínico ni ningún dato de contacto previo, si yo voy a iniciar terapia con biológicos en alguno de mis pacientes reumatológicos con asma, con alergias, inmunosupresores como son los esteroides orales, diálisis, y en el protocolo de trasplantes deberá estudiarse este paciente para infección latente. ¿Por qué? Porque en cuanto yo inicie el biológico o la inmunosupresión, la diálisis o justamente la inmunosupresión asociada a trasplante, puedo hacer que esta infección latente que no estudié se disemine, y hemos tenido muchos casos de pacientes que empezaron a utilizar biológicos y desarrollaron tuberculosis, por ejemplo, meningia, y fallecieron. Entonces es muy importante estudiar antes de iniciar tratamiento con alguno de estos medicamentos la probabilidad de contagio de tuberculosis.
Ahora, ¿cómo se lee la prueba de tuberculina? Básicamente tenemos dos medidas. Mayor de 5 milímetros se considera positiva en niños, en adultos con contacto directo en un caso que ya está confirmado, cuando tenemos VIH o algún inmunocompromiso, en el uso de esteroides por largo tiempo, cuando tenemos historia de trasplantes y sobre todo si yo ya tengo una imagen muy sugestiva, ya con más de 5 milímetros puedo darla como positiva y más de 10 milímetros para el resto de los pacientes. Ahora, que la primera prueba sea negativa no descarta que mi paciente no haya tenido el contacto. Si es realmente cero, es decir, no tengo ninguna induración, debería repetir esta prueba a las 2 semanas porque existe un efecto que se llama efecto BOST, que justamente hace que tarde un poco en reconocerse justamente este antígeno nuevamente. Si mi paciente se hace positivo en estas 2 semanas, es un caso de infección y deberá iniciar tratamiento. Ahora, el diagnóstico como tal de la enfermedad lo hago por 3 métodos. Uno es confirmar la presencia del bacilo, que eso es una visualización directa, ya sea por baciloscopía. 2, confirmar la actividad del bacilo, que es justamente con los cultivos, que es una forma muy tardada, porque ahora vamos a ver que van hasta las 8 semanas de crecimiento, necesita tener cuidados muy específicos. Hoy por hoy tenemos opciones que son mucho más rápidas, como pueden ser las pruebas justamente de PCR y PCR en tiempo real, que conocemos como GeneXpert. Y 3, de actividad contra el bacilo, que aquí no medimos ni la presencia ni la actividad que el bacilo tiene, sino la respuesta justamente que el cuerpo está montando hacia el bacilo. Y eso se hace sobre todo mediante la medición de ADA, que es la adenosín desaminasa, y la medición de IGRAS, que es la medición del interferón gamma específico para tuberculosis. Ahora, dentro del diagnóstico por medio de VAR, nosotros tenemos que es muy sensible y muy específico, sobre todo en muestras de expectoración. Básicamente tenemos que tiene una sensibilidad del 51% y una especificidad del 97%, es decir, si mi paciente lo tiene, ahí tiene que salir, si no lo tiene, es muy probable que realmente no esté infectado. Y realmente lo más importante es que esta sensibilidad y especificidad va aumentando con el número de muestras que yo revisé en mi paciente. Por eso es un VAR en serie de 3, porque generalmente la primera muestra tiene una frecuencia de ser positiva de entre el 83 y el 87%. Con la segunda muestra yo aumento un 10 a 15%, es decir, llego prácticamente hasta el 100% en algunos casos, y con la tercera muestra completo un 3 a 5% más. Entonces es muy importante que las muestras de VAR sean en serie de 3 y deben de ser de vías diferentes. En general se admite que la primera muestra sea en el momento de la consulta, cuando los medios claramente están para que yo pueda tomar este tipo de muestras en mi consultorio. Si no, bueno, lo mandaré al laboratorio y tendrá que hacerse ahí la primera recolección para asegurar que tengo al menos una muestra de este paciente. La segunda será del día siguiente, justamente por la mañana, prácticamente al despertar, sin haberse hecho ninguna higiene, tiene que escupir su flema en el vasito. Y la tercera muestra puede hacerse al momento de entregar segunda, que en el laboratorio escupa, o en un tercer día subsecuente a la toma de estas muestras. La positividad, va a depender de la carga de bacilos que nosotros tengamos. En realidad, entre más bacilos, claramente va a ser más probable que esto sea positivo, pero básicamente tenemos ya detección de este tipo de tinciones entre los 5,000 y los 10,000 bacilos por mililitro de muestra. Ahora, como les decía, no es específica para Mycobacterium tuberculosis, solamente para la familia. Entonces, el hecho que yo vea estos bacilitos ácido alcohol resistentes, lo único que me habla es que tiene un miembro de la familia de Mycobacterium. Para yo saber si es específicamente tuberculosis o bovis o avium o cualquiera de las otras, necesitaré forzosamente asociarla a un cultivo, porque en el cultivo es donde yo puedo ya establecer las características específicas que me ayuden a saber qué tipo de tuberculosis o qué miembro de la familia de la micobacteria es. Ahora, para las formas extrapulmonares también podemos hacer VAR. Por ejemplo, en el caso que están viendo, tenemos una radiografía con una patrón miliar. Se descubrió en este niño que existían granulomas cerebrales y datos de meningitis y de hidrocefalia obstructiva. Se decidió realizar una biopsia justamente y lo que se encontró fueron que los granulomas tenían contenido gaseoso y a la tinción pintaban justamente con ácido alcohol resistencia. Es muy importante que las muestras de tejido
no deben procesarse con formol para ser teñidas con VAR. Entonces es muy importante que se separen, digamos, cuando tenemos la sospecha, dos fragmentos. Una que vaya a patología en formol para su estudio patológico y otra que vaya en solución salina para el laboratorio de tuberculosis o para el laboratorio de Mycobacterium, para que hagan justamente tanto la búsqueda de VAR, es decir, de la tinción, digamos, en fresco de estos bacilos, como el cultivo de estos bacilos en caso de ser positivo. Ahora, existe otra tinción que también nos ayuda a conocer las características de la bacteria, que es la Auramina rhodamida, que su característica es fluorescente justamente cuando se asocia a la bacteria y también es ácido alcohol resistente, es decir, es una característica que no se va con los lavados. Tiene una sensibilidad hasta el del 95% y una especificidad hasta el 98% y solo se necesitan 15 minutos para su lectura, es decir, es mucho más rápido que el VAR en serie de 3, pero se necesita obviamente una tinción más específica, una preparación también más específica y es por eso que no está disponible en muchos de los centros de salud que nosotros conocemos. Ahora, el diagnóstico de enfermedad ideal, el estándar de oro, sigue siendo el cultivo. Nosotros tenemos que nos ayude a identificar la especie real, es decir, qué tipo de micobacteria es, pero además nos ayuda a dar la resistencia a antibióticos. Entonces, esas son las dos cosas que yo necesito para llevar a buen puerto el tratamiento de tuberculosis. Desafortunadamente, el cultivo sólido, que es el de Lowenstein-Jensen, tarda entre 3 a 8 semanas en crecer y aunque, bueno, la sensibilidad y la especificidad es muy alta, el tiempo, nosotros no podemos esperar 8 semanas para iniciar el tratamiento para un paciente. Por eso es que el VAR es generalmente el primer paso. Si es positivo, iniciamos tratamiento y ahora vamos a ver que aunque sea negativo, eso no descarta la enfermedad. Los cultivos líquidos son un poco más rápido, pero también son varias semanas, entre 2 y 4 semanas, que es el Bacter y el Millet, y la sensibilidad y la especificidad es bastante parecida al del Lowenstein-Jensen. Entonces, muy importante que, claro, es que yo haga un VAR para que sea mucho más rápida la búsqueda y iniciar tratamiento mucho más oportuno. Siempre debe de estar asociado a un cultivo y el cultivo es el que realmente me va a decir qué micobacteria es y si tiene resistencia a algún medicamento. Ahora, algo que ha venido a revolucionar en los últimos años la detección justamente de la enfermedad, no solamente porque es más rápido, sino porque me da datos de resistencia a medicamentos, es la prueba de PCR en tiempo real o lo que conocemos como GeneXpert. Básicamente, en 2 horas yo puedo tener el resultado de qué tipo de micobacteria es y si tiene resistencia a rifampicina. Pero recordemos que hasta 95% de los pacientes resistentes a rifampicina también lo son a isoniazida. Entonces, básicamente, si un GeneXpert me dice que mi paciente es resistente a rifampicina, yo ya lo considero multidrogoresistente porque es casi seguro que también tenga la resistencia a isoniazida. Eso es vital para poder decidir montar un tratamiento de segunda o de tercera línea inclusive. Tiene una sensibilidad de hasta el 90% cuando tenemos, digamos, la población común, normal, pero si yo ya tengo una baciloscopía positiva, es decir, yo ya hice un VAR y resultó positivo, esta sensibilidad aumenta hasta el 98%. Y en aquellos que son negativos, nosotros tenemos en baciloscopía, tenemos una probabilidad de incrementar el diagnóstico hasta en 70%. Entonces, si mi carga o mi sospecha diagnóstica es muy importante y tuve una baciloscopía negativa, puedo mandar a GeneXpert y con eso aumentar la probabilidad de diagnosticar correctamente a este paciente. A GeneXpert pueden enviarse desde expectoración, puede enviarse tejido, es decir, muestras de biopsia, también puede enviarse pus, que no es muy común encontrar bacilos vivos en pus, pero puede aumentar el rendimiento en este componente. Aunque, por ejemplo, se habla de que pudiera enviarse orina, recordemos que tanto la orina como los líquidos de cerosas tienen prácticamente 0 de contenido baciloso. Es muy poco probable que pasen bacilos a estas cavidades. Entonces, no se recomienda tanto para estas dos muestras, pero sí se llegan a procesar sobre todo muestras de orina para GeneXpert. Entonces, parece ser una prueba que es muy redonda porque no solamente es rápida, sino que me ayuda a diagnosticar correctamente al paciente, sobre todo cuando mi baciloscopía es negativa, en enfermedades extrapulmonares y me da datos de resistencia. Problema, es un estudio que es caro, obviamente necesitamos un equipo en específico. Entonces, es la opción de avanzada hacia lo que tenemos que pedir en nuestro sistema de salud hoy por hoy para que se generalice justamente su uso. Ahora, la detección de ADA, como les decía, es una prueba indirecta porque es la prueba de la respuesta que mi cuerpo montó justamente
hacia la infección por micobacterias. Es una enzima que en realidad se manifiesta de forma normal en la degradación de purinas, convirtiendo adenosina en inosina y desoxiadenosina en desoxiinosina. Y en realidad tiene una actividad importante en el tejido linfoide y su concentración se eleva mucho cuando tiene que intervenir la inmunidad celular. Y sobre todo es como esa señalización de cambio que hace que las células, los monocitos se transformen en macrófagos. Entonces, lo que se ha estudiado es que justamente el ADA aumenta en los líquidos, sobre todo de cerosas, cuando está presente un estímulo inflamatorio compatible con tuberculosis. Se ha revelado que para TB meningia y de cerosas es hasta 84% de sensibilidad, pero el problema es que no es específica. Hay otras entidades que pueden dar elevación de ADA, como pueden ser los cánceres hematológicos y algunas otras infecciones. Entonces, deberemos de tomarlo como una prueba que nos puede orientar hacia el diagnóstico, pero no es totalmente definitiva. Hay diferentes puntos de corte, los en México se los coloco en esta tablita. Para líquido pleural, más de 40 unidades por litro, cefalorraquídeo, más de 7 unidades, ascitis, más de 30 unidades y líquido pericárdico, más de 50 unidades. Y los estudios de interferón, como les decía, es una prueba que se basa justamente en la respuesta o la detección a la respuesta inmunitaria específica hacia micobacterias y que justamente lo que nos ayuda es saber si tenemos esta interferón gamma específico para Mycobacterium tuberculosis. La única prueba comercializada hasta el año previo era QuantiFERON y justamente utilizaba 3 antígenos que provocaban o que tenían esta capacidad de provocar al interferón gamma. Y algo que era importante es que contrario al PPD, donde si son pacientes muy jóvenes que se hayan vacunado muy pronto de BCG, pudieran dar positivo sin realmente hacerlo, aquí sí es factible discriminar a los pacientes que son vacunados por BCG y aquellos que en realidad tienen la actividad contra una infección activa. Desafortunadamente también es una prueba cara porque es una prueba basada en ELISA y no es tan específica y tampoco nos ayuda tanto, por ejemplo, como el GeneXpert. Entonces, entre las cosas que se debiera apostar por adquirir realmente sería el estudio de GeneXpert, que es el que nos da más información y mucho más completa acerca de la enfermedad de mi paciente. Ahora, hay que optar por acortar los tiempos justamente para iniciar tratamiento mucho más temprano. Antes teníamos con los métodos tradicionales que era el VAR, la tinción de Sil-Nielsen, el Lowenstein-Jensen y las pruebas tradicionales de sensibilidad, que un paciente, por ejemplo, para examen directo tardábamos hasta 24 horas en reportar, para detectar crecimiento en un cultivo como Lowenstein-Jensen hasta 25 días, para identificar especie hasta 55 días y las pruebas de sensibilidad podían tardar 60 días. Es decir, llevábamos a un paciente prácticamente a 2 meses para realmente decirle que sí tenía tuberculosis o bueno, que sí era Mycobacterium tuberculosis, que es sensible o no es sensible a ciertos medicamentos y que se tenía que cambiar o no el tratamiento que se estaba dando. Hoy por hoy con los métodos actuales, que es justamente el examen de auramina rodamida, la detección por VATEC, el GeneXpert y justamente las pruebas de sensibilidad que ofrece, acortamos este tiempo hasta 30 días o menos. Prácticamente en el mismo día ya podríamos hablar de resistencia bacteriana. Entonces, eso ayuda a que yo optimice mejor los recursos y el tratamiento dirigido para este paciente. Ahora, ¿cuál es la clasificación? Y esto es algo que es más como de escuela, pero que siempre será importante recordar. Tenemos una clasificación de acuerdo a ATS en la que hablamos de pacientes clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5, y tenemos una clase 0, que básicamente en México no existen porque son individuos no infectados, no expuestos, y desafortunadamente en México todos estamos expuestos a tuberculosis. Entonces, recordar que así podemos clasificarlos y así podemos ir viendo justamente cuál es el estudio que está positivo, cuál es el estudio que está negativo y cuál es realmente el paciente que tiene infección activa, tanto pulmonar como extrapulmonar, con cultivos positivos. Ahora, diagnóstico de la enfermedad. Cuando tengo baciloscopía, que es el VAR, y o cultivo positivo de la muestra, tengo el diagnóstico. Cuando hice una técnica molecular como GeneXpert, y obviamente tengo tanto la detección del tipo de micobacteria como la resistencia, tengo el diagnóstico. Cuando era extrapulmonar e hice una biopsia, encontré granulomas y necrosis gaseosa y además pude complementar con nada si era una serosa o con tinciones específicas en la muestra de tejido, tengo diagnóstico. Pero aunque yo no tuviera ninguna de estas tres,
y mi cuadro clínico, porque no tengo GeneXpert, porque el VAR no se procesó, porque el ADA no se está haciendo, porque no tengo PPD, etcétera, si mi cuadro clínico y la radiología son compatibles y además tengo factores de riesgo en una población altamente expuesta como es la nuestra, aunque los estudios sean negativos y la sospecha diagnóstica sigue indicándome que es tuberculosis, puedo hacer algo que se llama prueba terapéutica, que es que le doy el esquema habitual a los pacientes y si mejora, ese paciente tenía tuberculosis, aunque no logré tener un VAR, aunque no logré tener un cultivo y aunque no logré tener una biopsia con tinciones. Es muy importante que lleguemos hasta el último paso de intentar descubrir a la bacteria, pero si no la tenemos y mi sospecha diagnóstica es muy importante, puedo hacer prueba terapéutica y eso ayudarme a definir si este paciente tenía o no la infección realmente. Puntos importantes que hay que llevarnos al consultorio, a casa, a todos lados. Recordemos que es un cuadro inespecífico, yo deberé sospecharlo sobre todo relacionado a factores de riesgo y aquí en México ya ser mexicano es factor de riesgo, pero sobre todo cuando no he encontrado, no he logrado dilucidar la causa de la fiebre, de la pérdida de peso, de la tos y de las flemas. En pacientes que tienen algún factor de riesgo, siempre deberá ser mi primera carta de descarte, tuberculosis. Tengo que hacer un protocolo diagnóstico en todos los pacientes y tratar de llegar hasta lo más que pueda para evidenciar la presencia de la infección. Recordemos que PPD solamente me habla de contacto, la radiografía o los estudios de imagen me pueden ayudar a ir guiando este diagnóstico, pero las lesiones no son 100% específicas. La baciloscopía siempre será el primer paso, sobre todo en expectoración, que es para la forma pulmonar, pero también la puedo hacer en biopsias, ojo, y eso me va a ayudar a acelerar justamente el inicio de tratamiento. El cultivo es el estándar de oro, pero hoy también deberemos de optar por utilizar técnicas de PCR, sobre todo en tiempo real, para agilizar tiempos y sobre todo para determinar si mi paciente tiene alguna resistencia a rifampicina y por default a isoniazida. El tratamiento primario, que es con el que la mayoría de los pacientes se curan, afortunadamente, recordemos que consta de una fase, digamos, intensiva y una fase de sostén. Es necesario que yo siga a mi paciente durante todas estas fases. De hecho, yo debo hacer baciloscopías al mes de tratamiento cuando termina la fase intensiva y a los 4 meses de tratamiento para realmente decir si mi paciente está evolucionando bien, poder detectar tempranamente si no está reaccionando e inclusive para el alta, para decir que se curó, necesito evidenciar que este paciente tiene baciloscopía negativa y cultivo negativo. Y cada vez que yo tenga un paciente confirmado, debo estudiar a sus contactos y eso se hace mediante PPD, radiografía de tórax y también puedo hacer baciloscopía, sobre todo cuando noto algún síntoma sugestivo o alguna imagen sugestiva de la enfermedad. Entonces, eso sería todo por mi parte. Les dejo aquí mi correo electrónico por si tienen alguna duda, no solamente acerca de este tema, sino de cualquier tema en salud respiratoria. Básicamente pueden mandarme su pregunta o la duda que tengan y yo con gusto estaré contestando por medio del correo electrónico en caso de que hoy no podamos contestar todas sus dudas. Muy bien, excelente charla, doctora. Muchas gracias por ser tan puntual en todos los detalles de la enfermedad. Efectivamente, ya tenemos aquí algunas preguntas. Además, una felicitación porque a pesar de lo extenso y de la hora, mantenemos prácticamente al 80% de la población con la que empezamos. Entonces, ese es un muy buen número. Vamos a empezar aquí. ¿Cuándo utilizaríamos Quantiferon TB Plus para diagnóstico de tuberculosis? Su audio, doctora. Listo. Básicamente, como les decía, el cuantiferón es una prueba que nos ayuda a ver actividad de nosotros hacia el bacilo. Entonces, generalmente se debe utilizar como digamos, como un extra o como un paso en caso de no tener PPD para el estudio de contactos y sobre todo se utiliza como prueba de partida cuando empezamos a investigar pacientes sobre todo en aquellos que son inmunocompetentes, porque en los inmunodeficientes, como puede ser VIH, diabetes y algunas otras enfermedades donde el paciente ha consumido, por ejemplo, carga de esteroides o algunos tratamientos que hagan que la inmunidad baje, se ha visto que no es correcto utilizar cuantiferol. Entonces puede ser parte de nuestra práctica médica en inmunocompetentes al inicio del estudio, pero digamos que este estudio no nos ayuda ni a saber si es, por ejemplo,
si realmente tenemos tuberculosis en ese momento activa, nos dice que montamos una respuesta hacia esa infección y que la hemos tenido en algún momento. Y sobre todo no me ayuda a saber si es resistente, que es lo siguiente que yo debo saber cuando aíslo a esta bacteria. Entonces, será de inicio, pero siempre deberá complementarse con un cultivo o una prueba de PCR, como puede ser GeneXpert, para tipificar correctamente la resistencia y dirigir mejor el tratamiento. Muy bien, me parece que es lógico que alguien pregunte ahorita sobre algo relacionado con COVID. Con COVID. La relación que puede existir en coinfección o sobreinfección de pacientes con COVID y tuberculosis. Y bueno, me parece un poquito lógica, pero también es bueno señalarlo porque actualmente se le está dando mayor importancia precisamente a COVID-19 que a tuberculosis, sobre todo por los síntomas que comentó, me parece usted al principio. Exactamente. El problema es que, como les decía, son síntomas muy inespecíficos. Si nosotros hemos visto una neumonía comunitaria, los pacientes tienen fiebre, tienen tos purulenta, muchos pierden peso en ese lapso de tiempo, ¿no? Depende de la gravedad de la infección, entonces en realidad, y pueden tener astenia y dinamia. Entonces, si lo vemos, cualquier infección pulmonar puede darnos estos mismos síntomas. Aquí será muy importante ver lo crónico, es decir, que estos síntomas, en el caso de la tuberculosis, llevan mucho más tiempo, a veces inclusive meses y años. Y cuando son enfermedades más agudas, pues el tiempo de presencia de los síntomas es mucho más corto. Ahora, se ha visto aquí en México y también hay reportes a nivel mundial que existe una alta tasa de pacientes con tuberculosis que debido a las lesiones que tienen y que no saben, o justamente a pacientes con secuelas estructurales por tuberculosis que pueden llegar a quedar con fibrosis o con las cavernas, que justamente al llegar a los servicios de salud es muy común que les digan que tienen COVID y en realidad no lo tienen, tienen alguna otra cosa. ¿Pero por qué? Porque las imágenes, como les decía, se parecen. Es importante que, aunque estamos ahora enfocados 100% a COVID, justamente por la importancia y lo agudo y todo lo que se dio este año, no dejemos de buscar en pacientes con factores de riesgo la presencia de tuberculosis. Es muy sencillo. Si ya le vamos a tomar una PCR para COVID, es muy sencillo pedirle muestra en serie de 3 para tuberculosis. Entonces deberemos hacer el escrutinio conjunto, porque sí se han reportado, y de hecho yo tengo compañeros que de repente nos mandan sus casos, fotos, las suben a redes sociales, que lamentablemente muchos pacientes que ingresan por COVID se les diagnostica tuberculosis también. Entonces hay que montar el tratamiento para ambas formas de infección, y el hecho de que yo tenga tuberculosis no me excluye de poder tener COVID, influenza, coqueluche y cualquier otra infección, y el hecho de que yo tenga COVID tampoco me excluye de tener todo esto. De hecho, se nos va a complicar mucho la situación porque vamos a empezar a tener influenza en breve, y entonces ahora ya no nada más vamos a pensar en COVID, sino en influenza antes que en tuberculosis. Entonces, es muy importante que ante síntomas respiratorios en pacientes con factores de riesgo, si ya le estoy pidiendo una prueba para COVID, le solicite también una prueba para tuberculosis y a lo mejor mato 2 pájaros de un solo tiro. Excelente. Preguntan también si en pacientes con comorbilidades como por ejemplo cirrosis hepática hay que tener alguna consideración con el tratamiento. Sí, de hecho, recordemos que la mayoría de los medicamentos tienen obviamente efectos secundarios, como en todo, y sobre todo la función hepática, la función renal es importante cuidarla. Esta plática no estaba tan enfocada a tratamiento, por eso no cubrimos esa parte, pero sabemos que hay mucha situación a nivel de hepático y renal. Entonces, antes de iniciar tratamiento, debo pedir unas pruebas de función hepática y una prueba de función renal para saber si tengo que acotar los medicamentos. Obviamente se ajustan dosis y de hecho se cambian algunos medicamentos potencialmente hepatotóxicos o con mayor potencial hepatotóxico para disminuir el riesgo justamente de una mayor lesión. Pero por experiencia propia hemos visto que los pacientes en general, cuando llevan un buen acompañamiento por la parte de gastro hacia su enfermedad hepática y por la parte del cuidado y el acompañamiento del tratamiento TAES, en general lo toleran bien y llegan a éxito, o es decir, llegan a finalizar completamente el tratamiento sin ningún problema. Sí he visto casos de ictericia, sí he visto casos de hepatitis aguda, eso no es tan común, pero sí se llegan a dar. Entonces, por eso, cada vez que nosotros veamos al paciente, siempre debe venir con pruebas de función hepática, pruebas de función renal, antes, durante y después del tratamiento. Perfecto.
par de preguntas que tienen como cierta relación. Primero es, ¿cuál sería el estudio indicado para poder evaluar un paciente con drogoresistencia y cuándo enviarlo al especialista? Y por otro lado, preguntan qué tanto vale la pena en los estudios de GeneXpert, ya que pueden dar falsos positivos en pacientes que tienen BCG o en pacientes que tienen tuberculosis extrapulmonar. Pues es que en realidad, bueno, el estudio, el estándar de oro, como les decía, para drogoresistencia y para tipificación sigue siendo el cultivo. Cualquiera de los dos, tanto el de medio sólido como el de medio líquido, cuando se empieza a detectar crecimiento, que se da ya el reporte de la tipificación bacteriana, siempre se debe hacer drogosensibilidad y entonces ahí sí prácticamente se le colocan discos para todos los medicamentos, tanto de primera línea como de segunda como de tercera, y entonces vemos todas las resistencias potenciales que puede tener la cepa que tiene justamente el paciente. Ese es el estándar de oro. Sin embargo, como les decía, tarda en el caso del medio sólido hasta 60 días y en el caso del medio líquido unos 30 días en promedio. Entonces, mucho tiempo porque en realidad estamos hablando de que básicamente, por ejemplo, en el medio sólido estamos ya terminando la fase intensiva cuando estamos recibiendo el diagnóstico de multidrogoresistencia o de resistencia a medicamentos. Previo y inexpert, porque justamente como les decía, nos reporta la resistencia a rifampicina y se sabe que hasta el 95% de los pacientes resistentes a rifampicina, entonces podremos determinar una resistencia a ambos medicamentos de manera indirecta en este estudio. Entonces vale mucho la pena que, digamos, si ya vamos a tomar una muestra para un VAR y un cultivo, aprovechemos esa muestra o esa misma toma de muestra para tomar un GeneXpert. Ahora, en cuestión de los BCG positivos, en realidad GeneXpert no da positividad. De hecho, yo no tengo conocimiento del número de algún caso que dé positivo la aplicación de BCG para GeneXpert, porque justamente recordemos que GeneXpert es una PCR, estamos estudiando secuencias de justamente material genético, y aunque la BCG es una vacuna que se hace con bacterias muertas, pues en realidad el tiempo que pueden estar circulando es muy cortito. No tengo yo ese dato en específico de si realmente se puede dar o no, pero algo que, hablando de la parte extrapulmonar, pues es que en realidad depende de la muestra que yo mande, es donde van a encontrar los bacilos. Si yo mando expectoración y es positivo, es que hay bacilos en expectoración, punto, y son Mycobacterium tuberculosis o no, y son resistentes o no a rifampicina. Si yo mando una biopsia, pues claramente estoy sospechando que es algo extrapulmonar, y si es positivo, pues ya hice el diagnóstico. Entonces, en realidad, aunque funciona para extrapulmonares, eso no le quita, no es un defecto de la prueba, sino un extra en el que yo puedo utilizar esa misma prueba para diferentes muestras, para tener un diagnóstico en 2 horas y tener el reporte de la resistencia. Entonces, de hecho, la propuesta de la OMS es que en lugar de baciloscopías, hoy por hoy se empieza a hacer GeneXpert como el primer estudio de, digamos, de ingreso a este protocolo de los pacientes por la rapidez, por su sensibilidad tan alta y porque, como les decía, inclusive en muestras en que la baciloscopía es negativa, GeneXpert tiene 70% más de probabilidad de encontrar justamente positividad. Entonces, aumenta la probabilidad de hacer un diagnóstico correcto. Entonces, más que una deficiencia, el hecho de que yo pueda utilizarla en diferentes muestras es una ventaja, y justamente más al hablar de que me dice justamente la resistencia. Excelente. Preguntan, ¿cuál sería la utilidad del uso de PPD en zonas endémicas de tuberculosis? Como comentó, nuestro estado es un lugar con alta prevalencia de enfermedad. ¿Y qué tanto valor le debemos de dar a la prueba? En realidad, la prueba, como les decía, es la prueba de inicio en contactos. Es decir, solo me va a decir si he tenido contacto o no con la enfermedad. Y justamente por eso tenemos las medidas, porque aunque todos hemos tenido contactos, necesitamos hacer una respuesta bastante evidente para determinar que ese contacto realmente fue reciente y que está provocando una memoria justamente inmunológica.
De hecho, por ejemplo, en BCG antes se decía, no, pues es que como todos estamos vacunados de BCG, todos vamos a hacer algún tipo de ronchita, ¿no? Algún tipo de reacción. Pero se ha visto que, por ejemplo, después del 10º año, es decir, cuando cumplimos 10 años, perdemos esa reacción realmente relacionada a BCG. Entonces, en realidad vale mucho la pena, uno, como el inicio del estudio de este contacto, y dos, a veces inclusive para sensibilizar al paciente de la importancia de seguir con el protocolo diagnóstico. Y como les decía, no solamente el estudio de contacto, sino en cualquier paciente, más hablando de aquí que es un paciente, un lugar endémico, en el que yo vaya a iniciar una terapia que pueda modificar su inmunidad, como es la hemodiálisis, el trasplante, el uso de esteroides sistémicos o el uso de biológicos, deberá estudiar, y el primer estudio que deberá hacer es la PPD. Porque si esta se indura más allá de 10 milímetros, es seguro que mi paciente tiene memoria inmunológica y es muy probable que tenga infección latente. Entonces, ojo, más que la positividad, es decir, que se endure o se haga ronchita, es la medida de esa ronchita. Entonces, en estados, por ejemplo, como Veracruz, es importante hacer PPD porque uno es lo más rápido, pues básicamente solo inyectan debajo de la piel y está listo. En realidad es barato, aunque ha estado escaseando, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en todo el país desde hace un par de años escasea muchísimo la prueba por diferentes circunstancias, pero bueno, es algo barato. Un vial sirve para muchísimas muestras, entonces es algo que se puede hacer de manera generalizada y puede ser la puerta de entrada para concientizarse si estás en riesgo o no, inclusive para decir, no, claro, sí tengo que seguirme haciendo pruebas porque ya tuve una induración positiva. Entonces, la medida es lo que nos va a hablar justamente del riesgo. Más de 5 milímetros, niños, pacientes inmunocomprometidos, que ya recibieron esteroides orales, y más de 10 milímetros el resto de la población, que de hecho es bastante grande. Si ustedes se han hecho PPD, yo me he hecho porque en Neumo nos obligaban a hacernos este tipo de estudios, pero en realidad, por ejemplo, yo fui negativa. Y eso me asustó más porque resulta que 2 semanas después me tuve que repetir y yo estaba más con el ansia de que si era positiva ya era caso confirmado. Y volví a ser negativa, a pesar de vivir en México, a pesar de estudiar neumología, a pesar de que me tosieron 25,000 pacientes en la cara con tuberculosis, soy negativa a PPD. Entonces, aunque somos un país endémico, ojo, la capacidad de reacción es inherente a la persona, entonces me ayudará muchísimo a iniciar el estudio de los pacientes. Muy bien. En el tiempo de cura radiológica, preguntan en pacientes multidrogoresistentes, pero bueno, sería lo mismo si es drogoresistente o no, ¿no? La cura radiológica. Básicamente nosotros tenemos que debe existir una mejoría muy significativa de los pacientes radiológicamente hablando cuando terminamos la fase intensiva, es decir, los 2 meses iniciales de esta terapéutica de TAES. Ahí deberé tener una mejoría significativa. El problema es que si hay cavernas, y estas cavernas son de un tamaño considerable, como puede ser la que vimos en la tomografía durante la presentación, es poco probable que se vaya a cerrar al 100%, y es por eso que muchos pacientes quedan con cicatrices o secuelas justamente de la enfermedad. Entonces, aunque en un gran porcentaje, sobre todo de aquellos que tienen la imagen de nodulaciones o de neumonía, justamente, puede hacerse la resolución al 100% en el tiempo del tratamiento en fase intensiva. Si son lesiones muy extensas, quedarán secuelas y obviamente este paciente debe estar informado que tiene ya una cicatriz y que esa cicatriz de hecho hay que vigilarse porque recordemos muchas de estas cicatrices pueden tener conversión maligna, puede como de darle en su función pulmonar dependiendo la extensión de estas secuelas. Entonces, si vamos a ver resolución completa, generalmente va a ser en los casos que tengan una imagen de neumonía, es decir, solamente esta inflamación dentro de los alvéolos sin tener destrucción, y se tendrá que resolver al final del tratamiento de la fase intensiva. Si no vemos resolución, ojo, hay que ponerle mucho, así un asterisco a este paciente porque a lo mejor es multidrogoresistente o tiene alguna condición que nos obligue a extender el tratamiento algunos meses más, justamente con la misma indicación de fase intensiva.
Muy bien, hay varias preguntas respecto a las opciones terapéuticas en pacientes drogoresistentes y la incidencia de resistencia en nuestro país. En realidad, como les decía, desafortunadamente México no tiene cifras actualizadas acerca de multidrogoresistencia. Las últimas eran las que vimos del 2009, que habla que cerca del entre el 0 y el 2,9% de los pacientes con tuberculosis tienen multidrogoresistencia. Desafortunadamente es un problema justamente tratar de dilucidar la cifra exacta, porque muchos de estos pacientes se deben a ya sea a tratamientos previos, es decir, que estuvieron tratados, abandonaron o tratamiento antes de tiempo y esta infección desarrolla resistencia, o existe la infección y contagia a alguien ya con esta bacteria que tiene resistencia. Entonces, eso hace que sea un poquito difícil determinar el número y obviamente le damos al paciente a 9 meses de diferentes combinaciones de medicamentos, y aquí no utilizamos 2, sino 3 medicamentos en la fase que conocemos como de sostén. Y cuando tenemos fracasos o el médico que receta, reemplazarlo por fármacos de segunda línea, que generalmente son fármacos inyectables. Claritromicina, por eso están en las neumonías adquiridas en la comunidad, moxifloxacino, levofloxacino y claritromicina. Hay que intentar disminuir la prescripción de esos medicamentos para no aumentar la resistencia de este tipo de infecciones hacia esos fármacos que son considerados de segunda línea. Excelente. Preguntan también. Creo que perdimos al doctor. ¿Me escucha, doctora? Ajá. ¿Sí? Ah, ok. Sí, es que anda Sí, doctor. en internet. Hola. Le decía yo que preguntan también sobre, me llamó la atención esta pregunta, que si aquellos que tenemos puesta la vacuna de BCG somos como portadores de tuberculosis latente. No. Recordemos, como les decía, que BCG es una vacuna con bacterias muertas, es decir, que las bacterias ya no tienen ninguna actividad infecciosa, solamente se utilizan para poder justamente, y de hecho hay diferentes BCGs, hay algunas que ya solo son las cápsulas, que es justamente lo que crea esta respuesta antigénica, que yo monte una respuesta justamente infección real, yo ya tenga montada esta respuesta para que sea mucho más fácil que yo resuelva antes de ir a la infección en este momento o a la infección latente. No es que tengamos infección, en ningún momento desarrollamos infección. De hecho, no es posible que desarrollemos infección porque, como les decía, son bacterias muertas o partes, depende de la BCG que se esté utilizando, o partes justamente de la cápsula de las bacterias. Lo que se busca es que yo monte respuesta. Y de hecho, la BCG no me protege contra
contra la forma pulmonar. A lo que más me protege es contra formas sea nervioso central. Entonces, y eso es lo de las afecciones extrapulmonares. Muy bien, pues creo que sería todo por hoy, doctora. Le agradecemos mucho su participación, excelente participación, excelente participación también de los asistentes. Que tenga usted una excelente noche. Le agradecemos también a GSK por el patrocinio. Y bueno, les recordamos que el día de mañana tenemos nuevamente nuestra reunión a partir de las